Y vamos a estar hablando precisamente o continuando hablando un poquito de lo que son las 29 verdades bíblicas, las 29 bíblicas irrefutables. Eh, y la semana pasada habíamos hablado un poquito de la introducción de lo que es la historia de la Biblia. Y simplemente como un pequeño repaso, queremos recordarle que la Biblia es el libro más extraordinario que tenemos. Tiene más de 40 diferentes autores que escribieron en un periodo de 1600 años, el cual unos 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, ¿verdad? Y contiene lo que hoy en día tenemos en la Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento. Y obviamente toda la Biblia está saturada de historia, de poemas, de profecías, de doctrina, en fin. Eh, y como habíamos explicado la semana pasada, el nombre, la terminología, no, terminología Biblia, ¿verdad? Viene del vocablo griego que quiere decir biblos, que quiere decir los libros. Eh, y obviamente se escribieron en diferentes tipos de materiales, en pieles, en piedras, en pámpiros, en fin. La mayoría de los escritos originales, obviamente, ya no los tenemos, pero sí tenemos muchas copias de las copias. Creo que el P45 es el más antiguo, el fragmento que se tiene porciones del Evangelio de Juan. Eh, y para tener un pequeño mejor entendimiento de la importancia de mantener la palabra de Dios en nuestro corazón, es de que Dios siempre la ha hecho posible para nuestro entender. Una de esas formas han sido también las traducciones. La semana pasada hablamos de las traducciones y hablamos de las versiones, que son dos cosas muy distintas y diferentes. Dentro de las traducciones estamos hablando de los diferentes idiomas, como por ejemplo, 285 años antes de Cristo, hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego que se conoce como la Septuaginta, porque fueron 70 judíos eruditos, expertos en el idioma que hicieron ese trabajo allá en Alejandría. Así que para el tiempo de Jesús y en las sinagogas, esos eran los manuscritos más comunes para el mundo en su momento, así como hoy en día el inglés es el idioma más usado en el mundo para comunicación. El griego era el idioma que se usaba para comunicación. Posteriormente, el Nuevo Testamento ya fue escrito en griego y algunos fragmentos que se han encontrado eh, que se cree que aparte del griego, eh, tenía que ver la importancia de una mezcla de dialectos del hebreo y del sirio, que es el arameo. Posteriormente, esto no paró ahí. Para el año 400 después de Cristo salió podemos decir, una Biblia completa, donde ya incluía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y esta fue precisamente la obra del historiador griego llamado Jerónimo, ¿verdad? El cual tradujo la Biblia al latín y es conocida como la Vulgata. Siguió evolucionando a los diferentes idiomas, ya que, por ejemplo, en el año 1380 después de Cristo, ya Wycliffe había hecho una traducción completa del Nuevo Testamento del griego al inglés. Posteriormente encontramos otras versiones que fueron traducidas. Eh, Sabemos, por ejemplo, en 1602 tenemos la versión completa en español, la de 1611 tenemos una de las versiones conocidas como la obra maestra, que es la de inglés, la famosa llamada King James Version o la autorización del rey Jacobo. En fin, y esto simplemente para que vayamos entendiendo un poquito de lo que Dios ha estado haciendo para nosotros.
a nuestro tiempo presente, ¿verdad? Dios ha ido preservando su palabra. Dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria sea al Señor. También otra escritura muy famosa y conocida, aparte de Isaías 40, verso 8, se encuentra también en Lucas 21, 33. Si lo tiene Pastor Jorge, Lucas 21, 33. Lucas 21, 21, 3. 33. 21, 33. Amén. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén, amén, amén. Esa es la promesa eterna que tenemos. Las personas pueden cambiar, el mundo puede cambiar, las épocas, las bodas, todo cambia, pero algo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, que la cual Él ha preservado para nosotros, y la cual lo conocemos como la Biblia. Dentro del contenido de la Biblia tenemos cosas importantes. Si alguien me ayuda con 2 Timoteo 4:3 y alguien más con Tito capítulo 2 verso 1. 2 Timoteo 4:3 y Tito capítulo 2 versículo 1. Si no lo tienen, yo les voy a ayudar. 2 Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán de la sana doctrina, antes teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Fíjese bien, la escritura detalladamente nos advierte y nos trae una reflexión. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pero ¿qué más dijo el apóstol Pablo en Tito 2:1? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén, amén, amén. Pero usted y yo, no importa lo que los hombres traigan su interpretación, traigan su propia forma de pensar y de entender. El apóstol Pablo le dice al joven Tito, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Gloria sea al Señor, la sana enseñanza, porque doctrina, su sinónimo de doctrina es enseñanza. Y dentro de la iglesia de Dios, para no dar lugar a las interpretaciones personales, recuerde, el apóstol Pedro dijo que ninguna escritura es de particular interpretación. Eso es lo que dijo, lo que dice el apóstol Pedro. Y nos exhorta entonces que le demos el lugar, le demos el espacio, le demos a Dios lo que le pertenece a Dios. Y en este caso, la Biblia dice que la multitud de consejeros, cuando son inspirados por el Espíritu Santo, dice, hay que sabiduría. Así que dentro de la iglesia de Dios, la Asamblea General es donde es el gobierno más alto de la iglesia de Dios, ¿verdad? Para interpretar las escrituras. Bendito sea el Señor. Y dentro de esa interpretación que se da, en lo que recibimos y compartimos, toda enseñanza fuera de lo que ha sido aprobado por la asamblea, entonces es una opinión personal. Y esto es importante porque a veces hablamos y enseñamos y queremos traer enseñanzas de afuera porque alguien más lo dijo, alguien más lo predicó, alguien más lo enseñó y queremos traerlo al cuerpo, a la iglesia de Dios. Y esto es algo demasiado importante que usted y yo aprendamos a separar las cosas.
todos, usted y yo y todas las cosas deben de ajustarse siempre a la Biblia. Nuestra sana doctrina, ¿verdad? Que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, es lo que conocemos, estas dos enseñanzas como sana doctrina para el cuerpo, es salud al cuerpo. Así que la Biblia, bendito sea el Señor, es la prueba de todas las doctrinas, es la que puede realmente verificar cualquier enseñanza, y cuando la Biblia habla, nosotros debemos recibir lo que dice la palabra. A veces excusamos o nos excusamos decir, bueno, es que tengo que orarle al Señor primero, porque sí entiendo lo que dice aquí, pero tengo que orarle al Señor. Como que la palabra de Dios ya no es suficiente para podernos gobernar. Eso no quiere decir que usted no va a buscar al Señor y decirle, Señor, revélame, dame más entendimiento. Pero lo que quiero decir es que debemos de darle su lugar a la autoridad sobre nosotros, que es la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Hijo de Señor. Dios. Dentro de la palabra de Dios podemos entonces identificar las diferentes doctrinas fabricadas, imitadas por el hombre a la luz de la palabra de Dios. Y eso nos permite dividir la palabra de Dios correctamente dividida. Segunda de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo casi lo mismo que le había dicho al joven Tito, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero ojo, dice, que traza bien la palabra de verdad. No la palabra del hombre, la palabra de verdad, que es la que trae vida. Pastor Jorge, ¿me puede buscar Isaías 28:10? Amén. Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Amén. Esta es una de las profecías que vemos de Isaías, porque después en el versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. O sea, podemos ver que Dios ha diseñado su palabra para nosotros, para poderla tener correctamente dividida. Y es por eso que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento, es en la cual podemos aprender a poder entonces tener la palabra del Señor y aplicarla correctamente como se debe. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. También, así que recuerde, la palabra de Dios es nuestra única palabra que permanece para siempre. Salmo 119, verso 89, ¿cómo dice, hermano José? Salmo 119, versículo 89. Aquí los estamos poniendo un poquito a leer la Biblia, porque queremos que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que traiga entendimiento y revelación a nosotros. Para Amén. siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Gloria sea al Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es permanente. Amén. Gloria sea al Señor. Y para aquellos que les gusta también la historia y las referencias, en 1912, en la Asamblea General, el pasado supervisor general O.J. Tolmison, él hizo esta declaración: nunca ha sido nuestra costumbre manipular las escrituras a fin de adaptarlas a nuestra conveniencia o comodidad, sino siempre hemos propuesto someter nuestros propios puntos de vista a fin de que armonicen y se adapten a las escrituras que estamos
obligados a defender. Amén. Gloria sea al Señor. Y les comparto esta para que usted vea, ¿verdad? Que la consistencia es fundamental, el ser consistente. Cuando las personas, los movimientos, los grupos cambian constantemente, entonces no pueden ser confiables. Si el hermano José hoy dice una cosa, más al rato le dice otra cosa a su esposa y mañana le dice otra cosa a sus hijos, ¿cómo ustedes creen que ellos van a catalogar al hermano José? Lo van a catalogar como una persona que no es confiable, no es consistente en el hablar. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser constantes y en ese mensaje y doctrina es lo que nosotros tratamos de mantener. Y estoy tratando de avanzar un poco, pero quiero que usted vaya entendiendo a profundidad esta parte. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, ¿verdad? Creo que es del versículo 10 o el versículo 11 en adelante. Es uno de los pasajes más conocidos que habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Donde dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Y empieza a dar las instrucciones de cómo debe de ser la armadura de Dios, ¿verdad? Donde nos dice que incluso la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Así que el tener la palabra de Dios es fundamental en esta guerra espiritual en la cual estamos y vivimos. Recuerde, tiene una pregunta o comentario, siéntase en la libertad de hacerlo. Estamos aquí para que podamos compartir juntos y ser edificados juntos. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora dentro de estas que hemos estado compartiendo, es siempre mi deseo de que usted pueda ver la importancia de no solamente de aferrarnos a la palabra de Dios, pero también de poder interpretar y trazar la palabra correctamente, porque eso nos ayuda a no hacer errores que a veces inconscientemente podemos incluso mandar a una persona al infierno por no saber trazar la palabra de verdad. Así es que yo les animo a que hagamos ese esfuerzo. Pero bueno, vamos a entrar a más profundidad en nuestra lección. Y una de las cosas creo que más importantes que podemos hablar el día de hoy es precisamente, hemos escuchado varias cosas que espero que usted pueda reflexionar y tal vez usted pueda relacionarse. A veces creemos, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos dejado el pecado? ¿Cómo sabemos que si nos morimos hoy, entraremos al cielo? A veces decimos, no, es que el único requisito es, dice, cree en Jesús y eso es todo. Si mientras tú creas en Él, ya no importa lo que pase. Y tomamos a la ligera lo que la Escritura incluso nos dice. Yes. Por ejemplo, el decir que solamente creer es suficiente, dejamos a un lado muchas cosas que tienen que ocurrir en el corazón, que tiene que haber accionar en el corazón. El creer solamente, dice Santiago 2:19, si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo, donde dice que hasta los mismos demonios, ¿verdad? Creen, pero ellos no son salvos, pero también creen. Así que eso nos debe de ayudar, que hay algo más profundo que simplemente decir, sí, yo creo en Dios, o sí, yo creo en Diosito, o sí, yo creo en Jesús. Para entender esto, debemos de experimentar el accionar que ocurre en el corazón de una persona. ¿Encontró a alguien Santiago 2:19? Amén. ¿Qué dice?
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Exactamente. Así que como usted ve, el creer no te hace solamente ser salvo, tiene que haber un accionar que ocurre en el corazón. Y, y es donde vamos a entrar a más profundidad. ¿Qué es lo que pasó en el corazón para poder entender el problema que hay en la humanidad? Una de ellas es precisamente de Isaías capítulo 14. eh, Creo que nos da eh, unas, un panorama para poder entender de lo que de lo que vamos a tratar de entender a profundidad de lo que pasa en el corazón de una persona. Por ejemplo, versículo 12, vamos a leer, vamos a leer 12, 13, 14. ¿Qué dice? Isaías Oh, capítulo 14, versículo del 12 al 14. ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y alzaré mi solio en el monte de testimonio, me sentaré al lado de Aquilón. Sobre las alturas de la nube subiré y seré el Altísimo. Semejante al Altísimo, dice. Así que vemos en este pasaje, vemos la razón de la necesidad del por qué nacer de nuevo. En este caso, en este pasaje está hablando de un ángel caído llamado Lucifer, conocido como Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Y aquí es expuesto, dice, como hijo de la mañana. Este individuo era un querubín que había sido ungido en el jardín del Edén. Vemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, verso del 12 al 15. Quien lo tenga me ayuda. Ezequiel capítulo 28, verso del 12 al 15. Amén. Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunelo y esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos, estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Maldad. Es más, siga leyendo hasta el 19, por favor. Okay. A causa de la multitud de tu contracción, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor.
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y pusiste en ceniza sobre la tierra, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén, amén. Así que como podemos ver, este querubín eh, dice que se halló iniquidad, se halló maldad, pues, cayó en pecado. En otras palabras, cayó de su estado de perfección en el cual había sido formado. Ahora este querubín Lucifer llamado Satanás engañó también a Adán y a Eva, cual la desobediencia eh, de, de los primeros habitantes, podemos decir, de la tierra, que era Adán y Eva, de la humanidad, su desobediencia resultó en un cambio de su naturaleza de ellos, porque ellos también habían sido formados perfectos. Dice la Biblia que habían sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el momento que ellos pecaron, su naturaleza cambió y cayó en un estado de una muerte espiritual, conocida también como la naturaleza adámica. Esa naturaleza que cambió en ellos, esa naturaleza adámica, es el pecado innato que está en todo ser humano. Ahora usted dirá, ¿dónde dice la Biblia que tenemos ese pecado innato que heredamos para toda la humanidad? Bueno, el salmista David en el Salmo 51, verso 5, él precisamente, él declara y dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado, dice, me concibió mi madre. Es decir, él había entendido que había nacido con ese estado pecaminoso. Esto mismo también es afirmado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 3, verso 23. En el 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó, dice, a todos los hombres. Es lo que dice la escritura, pues todos pecaron, ¿verdad? Vinimos a ser destituidos de la gloria de Dios. Romano 3:23. Así que obviamente no podemos tal vez poner una definición simple, completa, ¿verdad? De lo que es pecado. Pero tal vez para entender un poquito mejor de lo que es pecado, vamos a ver algunas escrituras. Y espero, ¿verdad? Que varios de ustedes me puedan ayudar. No sé quiénes tengan su Biblia con ustedes, pero por ejemplo, me gustaría que alguien me ayudara con Colosenses 3:2. Alguien más me ayudara con Primera de Juan 2:15. Alguien más me ayudara con Romanos 1:29. Alguien más me ayudara con Primera de Juan 3:4. Alguien más me ayudara con Romanos 14:23 y me ayudaran también con Santiago 4:17. Son 6 versos que queremos ver a profundizar. Colosenses 3:2, ¿qué dice? Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Amén. Dice, poner las cosas ¿de dónde? Arriba, dice. No aquí las que están en la tierra. Esto es demasiado importante que usted y yo podamos entender esta parte, porque ahorita vamos a profundizar
dentro de la misma escritura este escenario, ¿verdad? Incluye, porque en este escenario, ¿verdad? Está incluyendo la satisfacción de nuestros deseos que encontramos en esta tierra. Pero dice, no te enfoques en los deseos de tu satisfacción, enfócate en las cosas celestiales, las cosas que están arriba. ¿Qué dice primera de Juan 2:15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo, tremendo, tremendo nos está diciendo. No améis, dice, al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla el mundo, para poder entender, está hablando las cosas fuera de Dios. Esto es demasiado importante. Todo lo que es fuera de la deidad de Dios es considerado como el mundo. Y a veces nuestros deseos personales a veces son más fuertes que nos alejan de Dios. Si no me cree, pregúntele al trabajo. A veces decimos, no, es que yo tengo necesidad del trabajo. Yo también tengo necesidad del trabajo. Pero a veces preferimos alejarnos de Dios o simplemente decir, no, es que Dios sabe, Dios conoce y mientras yo siga creyendo en Dios es suficiente. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia si solamente decir eso es suficiente. ¿Qué dice Romanos 1:29? Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Amén, amén, amén. Y si siguiera leyendo el 30, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, dice versículo 32, son dignos de muerte. Qué tremendo, tremendo. En otras palabras, está diciendo, toda iniquidad es pecado. Es lo que está diciendo aquí. Amén. Por eso quiero que usted lea la escritura para que nadie diga que el hermano Noé simplemente está leyendo su propia Biblia diferente. ¿Qué dice primera de Juan 3:4? Porque ahorita lo que Cualquiera que estamos hace pecado traspasa también la ley. Amén, amén. Aquí estamos viendo una definición literal del vocablo pecado. Ya miramos que toda iniquidad es pecado. Ahora dice que transgresión, violar, sobrepasar los mandamientos, la ley de Dios, dice, es pecado. Acabo de leer al hermano aquí en primera de Juan 3:4. Vuélvalo a leer, hermano, por favor. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que el violar los mandamientos de Dios, dice, es pecado. Ahora, ¿qué dice Romanos 14:23? Mas el que hace, dice, ay, perdón. Romanos Mas el 14, que duda 23. sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. 14:23, así es. Romanos 14:23. Amén. Dice el 23, mas el que hace la diferencia, si comiere es condenado porque no comió por fe. Ojo, dice, y todo lo que no es de fe, ¿qué es? Pecado. ¿Y cuántas veces a veces nosotros no creemos que Dios pueda hacer el milagro? Que no puede responder. Y dice que todo lo que no es de fe es pecado. Santiago 4:17, ¿quién Amén. dice? El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Para aquellos que les gusta siempre autojustificarse. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno Y no lo hace.
No lo hace. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso estamos viendo lo que dice la Biblia. Que no se enoje conmigo. Amén. Y si no le gusta esa parte, arránquele esa hoja y verá que ya su Biblia ya no dice así. No se crea, no le arranque nada. Así que el castigo, dice la Biblia, ¿verdad? Que nos separa de Dios. El castigo es algo que Dios, mire, y a veces nosotros creemos que porque hacemos sacrificios, como que eso sustituye el obedecer a Dios. A veces decimos, no, es que nadie sabe cómo me sacrifico para ir a la iglesia, me sacrifico para hacer esto para Dios, me sacrifico en dar mi ofrenda, me sacrifico en dar mi diezmo, me sacrifico en ayunar, y se nos olvida que primera de Samuel 15:22 dice la Biblia que Dios prefiere la obediencia que cualquier No sacrificio. Amén. Así que, hermanos, les animo para que tengamos esto en mente y en nuestro corazón. Incluso Santiago 1:22 también nos dice, Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. qué tremendo. Si usted solamente le gusta y no le gusta hacer, nada más le gusta escuchar y no hacer, dice que usted se está engañando a usted Así es. mismo. ¿Y qué pasa Gloria a cuando Dios. nosotros solamente satisfacemos a nosotros mismos? Por X razón. Usted podrá tener las razones que usted pueda exponer. Romanos 8:13. ¿Qué dice Romanos 8:13? Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Amén. Así que si seguimos haciendo las cosas conforme a la carne, va a haber una muerte espiritual. Por más que usted Amén. diga, es que yo creo en Dios y es que Dios es amor. Y hermano, la Biblia es clara a nosotros. No es el mal que dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esta morirá. Vida Así espiritual. que el hombre y su naturaleza de pecado es ese pecado innato, más la vida pecaminosa, es decir, las acciones que hace, dice, resultan en una muerte espiritual. Pero el Cristo encarnado, aleluya, en su naturaleza de santidad, dice que en Romanos 1:4, ¿qué dice Romanos 1:4? El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Así que el Cristo encarnado, esa naturaleza de santidad inherente, más vivir una vida en santidad equivale a que tengamos vida espiritual. Amén. Aleluya, aleluya. Por eso dice Romanos 5:19, porque porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia ahora de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Aleluya. Dios, gloria a Dios. Pregunta, comentarios, siéntese en la libertad de hacerlos, mis amados hermanos. Recuerde, estamos para aprender y ser edificados. Bendito sea el Señor. Así que como podemos ver a través de todos estos versos, que hay un problema en la naturaleza del hombre, que ese pecado nos separa y nos aparta de Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos darle solución a ese problema? Ya vemos que el creer no es suficiente. Ya pudimos observar con estos versos que leímos, el creer no es suficiente. Entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué es lo que conlleva el accionar en el corazón? Para ello, vamos a ver algunas escrituras que hablan de lo que la Biblia enseña para escapar de esta situación. Lucas 13:5. ¿Quién lo lee? Lucas 13:5.
A los que tengan su libro verde, mucha de la lección estamos usando el libro verde también. 13:15. Amén. 13:5. Okay. No os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Así que el arrepentimiento, podemos ver aquí en esta escritura, es el medio de escapar del pecado y su penalidad. Es el único medio. Por eso está diciendo, si no os arrepintiereis, todos van a perecer. Por eso también la escritura nos exhorta en Hechos 17:30. Amén. ¿Qué dice? Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta instancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Amén. Y fíjese bien en lo que dice, pero Dios, como vemos, no esto es un mandamiento de hombre, mandamiento divino. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora denuncia, ahora declara, ahora ha sido revelado a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por eso que el hombre pecador Amén. rechaza a Dios. El ateísmo, la religión del ateísmo, es decir, ante Dios, contra Dios, quiere rechazar la deidad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces tiene que acudir al arrepentimiento. Pero si dice rechaza a Dios y no creo en Dios, dice, con esto ya no tengo la necesidad de arrepentirme. Pero la escritura dice, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, aún en la ignorancia no te va a excusar. Ahora dice, denuncia a todos en todo lugar que se arrepientan. Lo mismo, ¿verdad? La iglesia primitiva en su mensaje, ¿verdad? Poderoso que tuvo. Vamos a ver dos pasajes, creo que es Hechos, capítulo 2, 37 y 38. Pero vamos a ver primero el 37. ¿Qué dice? Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese bien. Y Pedro le dice, permítame, el 37 nada más por ahorita. Dice que fueron compungidos. Hubo un dolor santo. ¿En dónde? En el corazón. Amén. No en la mente, solo el pensamiento. Es que yo creo en Dios y hasta la gente está llorando. Y llora porque siente remordimiento, pero no siente arrepentimiento. Aquí dice que fueron compungidos de corazón, es decir, hubo un convencimiento en ellos que eran pecadores. Y hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dice el 38, hermano? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que dice, arrepentíos. Tiene que haber un accionar ¿en dónde? En el corazón. Amén. Este mismo mensaje del arrepentimiento fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista mucho antes que comenzara Jesús a su ministerio. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, siguió el mismo discurso. Por eso, gloria a Dios. Por eso la escritura nos dice, creo que está en Mateo 3:2, ¿verdad? Donde dice que Juan el Bautista hablaba y decía, arrepentíos. Ese era su mensaje. Arrepentíos, que el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mateo 4:17, ¿qué dice? 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Así que como podemos ver, esto comprueba lo que acabamos de decir. Consistencia, recuerde, consistencia, lo que hablamos del principio. Juan predicó arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento, la iglesia, como acabamos de leer en el libro del Hechos, continuó el mismo mensaje de arrepentimiento. Gloria sea al Señor. El arrepentimiento, ¿verdad? Sucede precisamente el cambiar el estilo de vida pecaminoso, porque se están convirtiendo al evangelio. En realidad lo que pasa. Por eso Hechos 3:19, donde dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aleluya. Es demasiado importante entender el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es tan importante porque para que haya un verdadero arrepentimiento, aquí es donde creo que vamos a entrar un poquito más a profundidad, para que haya un verdadero arrepentimiento, como leímos en Hechos 2:37, dice, habían sido ¿qué? Compungidos de corazón. Es decir, no hubo una emoción, porque una emoción solamente es una alteración intensa y pasajera. Quiero que entienda bien las definiciones. Usted puede buscarlo en el diccionario de español. Emoción quiere decir alteración intensa y pasajera, porque es una emoción. Por eso de repente hoy los ve llorando y mañana ni vuelvan al culto otra vez, no los vuelve a ver. Así que esa es la emoción. También, cuando estamos hablando del compungimiento de corazón, es decir, tiene que haber una convicción. Cuando hay convicción, es muy diferente a la emoción. La convicción es es afirmadamente algo seguro, declarado en el corazón, que nadie te lo tiene que decir. Tú estás convencido. Amén. Eso se llama convicción. Esa convicción, incluso creo que es en Hechos 6, si no me equivoco, el Hechos capítulo 6, probablemente también nos habla, quiero acordarme el verso, si es que estoy en la escritura correcta, donde el versículo 12, que si no me equivoco, donde habla que dice que habían conmovido al pueblo, a los ancianos, ¿verdad? Y habían arremetiendo. Hablando aquí de la historia precisamente, si 6:12, ¿qué dice 6:12? Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Amén. Así que como usted puede ver, estaban tratando de convencerles, por eso se conmovieron, tratar de convencerles, ese tamaño de convencimiento. Ahora, para entender esto, debemos entender qué es lo que pasa en el corazón. Tiene que haber esa convicción. La verdadera convicción trae un dolor santo, un pesar santo en el corazón. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios, fíjese bien, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Se fija que es muy diferente solamente el decir, el creer. Aquí estamos viendo un accionar en el corazón, un corazón constrito y humillado. Ese es lo que Dios quiere y recibe. ¿Qué dice 2 de Corintios 7:10? Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse más. El dolor del siglo obra muerte. Amén. Así que aquí, porque el dolor que es según Dios, dice, obra
arrepentimiento que saludable. Bendito sea el Señor. Trae un beneficio, porque entonces viene una convicción donde usted ya no puede resistir a la verdad y solamente usted quiere rendirse al evangelio. Gloria a Dios. Así Amén. que el acto del arrepentimiento, ¿verdad?, lleva el dolor santo. Y es como sabemos que es un verdadero arrepentimiento, porque no estamos hablando de emoción, estamos hablando de convicción. Ya en el acto del arrepentimiento, ¿verdad? La persona va a experimentar cosas importantes cuando él se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, ¿cómo dice? No. Cuando la persona se arrepiente, Hechos 2:21, tiene que invocar el nombre del Señor. En Lucas 18:13, la persona tiene que confesar sus pecados. Primera de Juan 1:9, la persona tiene que pedir perdón a Dios por los pecados cometidos. Amén. Hechos 26:18 dice que ahora tiene que abandonar, apartarse del pecado. No puede seguir viviendo en el mismo estado. Y primera de Timoteo 6:11 dice que debe ahora volverse, tornarse a la justicia de Dios. Amén. Si se fija, acabamos de mencionar 5 aspectos esenciales para un verdadero arrepentimiento. Si no ocurrieron estos 5 aspectos en la persona, en realidad no hubo realmente un verdadero arrepentimiento. Puede haber habido un sentimiento, claro, porque los sentimientos, como habíamos visto la definición, el sentimiento convierte el acto de sentirse mal, pero sin arrepentirse. Eso es lo que es el sentimiento, nada más. Podemos decir casi que es un sinónimo de emoción. Solamente hay una alteración intensa, pero pasa. Así es el sentimiento. Solamente es el acto de sentirse mal, pero sin haber arrepentimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio. Eso es lo que hay. Dentro de ese cambio, ocurren cosas importantes en el corazón del hombre. Ya me lo acabo, así que no se me desespere. Para aquellos que llegaron tarde, ahora se van a tener que esperar. Dice que la justicia, lo que ocurre en el corazón, una de las cosas importantes que la Biblia enseña, cosas que ocurren en el corazón, recuerde, la Biblia dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es demasiado importante que podamos entender. Cuando creo que está es en Juan, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando a Jesús, donde lo identifica que solamente Él puede quitar los pecados. El bautismo en agua no te quita los pecados. Hay personas que creen que tienen que bautizarse en agua para haber experimentado en realidad el perdón de los pecados. Primera de Pedro 1:21 dice que solamente el bautismo en agua es para una buena conciencia delante de Dios, no es para quitar pecados. Pero la escritura dice de que solo Jesús es el único autor que puede quitar el pecado de nosotros. Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es decir, no hay ningún acto que el hombre pueda hacer para decir que he sido justificado por mí mismo. Es por eso que tiene que ver un rendimiento completamente a Jesús. Colosenses 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjese bien, no dice por la fe de él, sino la fe de Jesucristo, es decir, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, este sacrificio de expiatorio. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es decir, usted podrá ser muy buena persona, hacer cosas muy buenas. Usted le gusta darle comida a la gente de la calle, le gusta donar
cosas a los pobres, le manda dinero allá a su país para que se ayude. Usted puede ser muy bueno en muchas cosas, pero ningún acto, dice, de eso lo va a salvar. Tiene que Así haber es, amén. un medio, se llama Jesucristo. Amén. Ahora, Amén. no estoy diciendo que eso es malo, no, 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 jamás. Al contrario, dijo Santiago, dice, si alguien me dice, ¿verdad? Que tengo fe, le voy a decir, pues muéstrame tus obras. Porque las obras vienen siendo el resultado de lo que hay en el corazón, o al menos Amén. así debería de Amén. ser. Y como acabamos de mencionar, que tiene que haber un accionar en el corazón. Por eso dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cuando estamos en pecado, estamos sucios. Para entender esto un poquito, y no me voy a salir del tema porque no quiero salirme del tema, pero vamos rápidamente a Génesis. En el capítulo, me parece que es el capítulo 3. Bueno, vamos a ver el capítulo 2 primero. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 25. Génesis 2:25, nada más el 2:25. Y estaban Ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Exacto. Estaban desnudos y no había problema. Estaban en un estado de inocencia, de perfección, no había maldad. Pero en el capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, después de que ellos desobedecieron, cuando cambió el estado de naturaleza de ellos, dice capítulo 3, versículo 10. Vamos al 9 y 10. Génesis 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Y amó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oh, tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. ¿Se fija qué cambio de naturaleza hubo? Antes de pecar, dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Después de que pecaron, ahora se sintieron ¿qué? Desnudos. Se sintieron que algo los acusaba. Se sintieron ya no dignos de que Dios los viera desnudo. Está diciendo. Ya no se sintieron dignos o vieron que Dios es demasiado digno, perdón, para que ellos estuvieran desnudos delante de la presencia de Dios. Y entonces dice en el versículo 11. Y díjole, Ajá. ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Porque era el único árbol que Dios había dicho que no comieran. Así que solamente había una forma de que ellos habían desobedecido. Comieron lo que no debían haber comido. Qué interesante. Pero más abajo, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver el versículo 'Vamos a ver tantito, permítame tantito, que ya perdí el verso que iba a leer. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Y dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que cuando su estado de naturaleza cambió a pecaminosa y se miraron desnudos, dice que ellos cubrieron su desnudez. ¿Cómo cubrieron según ellos su desnudez? Cosieron hojas de higuera
hicieron delantales, que pensaron que solamente cubrirse un poquito en la parte privada era suficiente para cubrir su desnudez. Mas como vemos que cuando llegó Dios y preguntó por ellos, aún se sintieron todavía desnudos. Es decir, que el hombre no tiene poder para poder justificarse ni quitar su pecado. Pero ahora si vemos más abajito, en el versículo 21, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Ahora Dios les da una vestimenta y no de hojas, ni de palos, ni de piedras, sino de qué? De pieles. Quiere decir que hubo un cordero sacrificado que podía cubrir el pecado. Porque al verse ya con las túnicas de pieles y vistiólos, ellos ya no se sintieron desnudos, ya no se miraron en la desnudez. Eso es demasiado importante porque podemos ahora entonces entender que solo Jesucristo es el único que nos puede limpiar del pecado. Cuando el Padre nos ve en el estado pecaminoso, nos mira sucios, nos mira expuestos, vergonzosos. Pero cuando somos nacidos de nuevo, hemos sido justificados, la sangre preciosa del Cordero que limpia todas las cosas, nos llena completamente, y cuando nos mira el Padre ya no mira pecado porque estamos limpios, ahora solo mira la sangre de Cristo en nosotros. Por eso ahora somos ¿qué? Justificados. Por eso dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia, el cual será amplio en perdonar. Bendito sea el Señor. Solo Él tiene el poder para limpiarnos, para perdonarnos, para justificarnos. Por eso el libro de Romanos es uno de los libros más importantes que encontramos en las Escrituras. Habla de la doctrina de la justificación, especialmente cuando vemos capítulo 5, donde dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y luego dice, ¿qué dice el versículo 9? Justificados ¿qué? En su sangre. Oh, bendito Cordero de Dios. Solo en la sangre preciosa de Jesucristo recibimos la justificación. Solo Él puede llamarnos justos. Y es por esto, mire, rapidito, dice Primera de Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Donde dice el versículo 7, dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Una vez que el corazón es justificado, inmediatamente también hay un cambio, lo que la Biblia habla o lo denomina la regeneración. Por eso, así como habíamos empezado con Colosenses para ver la deidad de Cristo, veamos qué dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén, amén, amén. Así que Él viene, nos vivifica a través de habernos perdonado todos nuestros, no algunos cuantos, todos los pecados. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Aleluya.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Hermana Silvana, búsqueme Romanos Amén. 13:14, por favor. Ok. Y le voy a pedir a nuestro hermano Williams que nos busque Primera de Pedro 1:23, por favor. Ok. Amén. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Fíjese bien, ¿eh? Más vestidos de quién? Del Señor Del Señor Jesucristo. Que sí Jesucristo. que debemos de despojarnos de la naturaleza pecaminosa y ahora vestirnos de la naturaleza de Jesucristo. Por eso dice, y no Amén. hagáis caso de la carne, ¿en qué? En sus deseos. Ahora usted ya puede resistir porque tiene a Dios con usted. Amén. Y cuando sea santificado, entonces va a tener completamente victoria sobre las tentaciones. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, gloria sea al Señor. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pedro aquí en este capítulo, donde habla inmediatamente de la misma forma, siendo que dice renacidos, habiendo que nacido de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no más en pecado, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dijo el apóstol Pablo, a través del abacro, por la palabra. Gloria sea al Señor, aleluya. Esto estamos hablando entonces que a la persona ha experimentado que el nuevo nacimiento. Alguien me ayuda a buscar Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo del 1 al 8, pero por partes. Mientras alguien me busca Juan capítulo 3, dice Juan 1, 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que han recibido a Jesucristo, dióles potestad de ser hechos que hijos de Dios, a los que creen en qué, en su nombre, los cuales no son engendrados, otra vez, está hablando de nacimiento, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Más claro que el agua no puede ser en el nuevo nacimiento. Pero vamos ya para prácticamente concluir, vamos a ver Juan capítulo 3 y vamos a leer algunos versos para ir entendiendo el desarrollo de esto. Vamos a leer este verso 1 y verso 2. ¿Qué dice? Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Amén, amén, amén. Aquí hay un reconocimiento de parte de este personaje demasiado importante, porque dice que era príncipe de los judíos. Este hombre llamado Nicodemo, el cual era un fariseo, era de los que estaban en las sinagogas interpretando las escrituras. Dice que viene a Jesús de noche y a Jesús él se le dirige con la palabra diciéndole Rabí, porque reconocía que Jesús era un maestro de la ley, enseñaba. Dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios fuere con él. Ahora en el versículo 3 al 5 vamos a ver una conversación de lo que ocurre aquí en este personaje. Verso 3. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede
ver el reino de Dios. Así que inmediatamente Jesús, Aleluya. conociendo que él es un fariseo, conociendo que él sabe las escrituras, sabiendo que es una persona importante entre los judíos, le dice inmediatamente: el que no naciere otra vez no puede ver. Ver. Requisito para ver el reino de Dios tiene la persona que nacer otra vez, nacer de nuevo. Por eso que una persona que dice Amén. que es cristiano pecador y que peca todos los días porque mientras esté en este cuerpo seguirá pecando, es una persona que no ha visto el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo, según la escritura. Verso 4, ¿qué dice? Amén. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Este fue inmediatamente la respuesta lógica de un hombre educado como Nicodemo. ¿Cómo el hombre va siendo viejo va otra vez a entrar al vientre de la madre y nacer? Es imposible, viéndolo en el sentido literal, físico. Pero en el verso 5 otra vez Jesús responde: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. así que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Ahora, para entrar en el reino de Dios, dice aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu. La única forma de entrar es que la persona nazca de agua y del Espíritu. El nacer de agua, quiero aclarar esto, no es el bautismo en agua. El bautismo en agua no es nuevo nacimiento. No hay ninguna escritura que diga que el bautismo en agua es nuevo nacimiento. La palabra bautismo es sumergimiento. Entras. La palabra nacimiento es salir fuera. Es por eso que no tiene el sentido cuando alguna persona dice el nacer de agua, dice está hablando de nacimiento, porque agua, nacer de agua y el nacimiento son dos cosas distintas. Para entender esto, cuando una persona nace, ¿qué es lo primero que brota de una mujer? Se rompe la fuente de agua. Quiere decir que el niño va a salir. Así que en el sentido espiritual, la persona tiene que nacer a través de la palabra y que su espíritu nazca en el Señor. Esto lo explica y lo aclara Jesús en el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que como usted ve en la explicación de Jesús, él no está hablando de bautismo en agua, está hablando de nacimiento. Por eso lo que es nacido de la carne, nacido es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Amén. Versículo 8. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén, amén, amén. Es un nacimiento espiritual. Por eso que es demasiado importante entender que cuando hay la convicción, el dolor santo, el arrepentimiento, la justificación, la regeneración, hace a la persona una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo mismo dice Romanos 8:16. ¿Qué dice Romanos 8:16? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aleluya. Así que es por eso que es demasiado importante, porque a Dios no lo podemos engañar. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
que ya no Amén. hacemos las cosas del diablo, no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios y las Amén. cosas de Dios hacemos. Pregunta o comentario. Yo cuando estuve en la primera iglesia donde me bauticé, Ajá. la primera vez, cuando me bauticé, a nosotros dijeron que ya estábamos en el reino de los cielos, solo porque yo me he bautizado. Bueno, Entonces, yo sé que hay muchos que están ahí también engañados porque leyendo la escritura tenemos que nacer con el Espíritu Santo. amén, amén. Una de las cosas que debemos nosotros recordar es que la escritura nos habla que el reino, dice, no es comida ni bebida. Que el reino de los cielos no es comida ni bebida, ni helo aquí, ni helo ahí, sino aquí dice, el reino entre vosotros está. Amén. Y esto es demasiado importante para poder entender que es imposible que usted esté allá en el cielo, usted está aquí en la tierra. Pero es importante, ahora sí, como interpretar la escritura en su contexto correcto para no hacer o decir cosas que en realidad la Biblia no dice. Y esto es demasiado importante porque lamentablemente se ha dado lugar a las malas interpretaciones. Y como dijimos al principio de la lección, dele gracias a Dios que Dios ha puesto un tribunal en esta tierra, que es nuestra Asamblea General, en la cual a través de la multitud de consejeros podemos buscar sabiduría y sobre todas las cosas el Espíritu de Dios nos revelará todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y al revelarnos Amén. todas las cosas, entonces podemos entender precisamente lo que la misma palabra nos dice. Y obviamente para poder entender a más profundidad, tal vez después daremos la clase, la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia de Dios, porque dentro del reino de Dios hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos, en fin, que nos ayuda a comprender un poquito mejor muchas de las tal vez confusiones o preguntas que puedan resultar en una persona. Pero gloria a Dios que estamos aquí ahora para podernos gozar. Amén. Gloria a Recuerde Dios. que dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17 que cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas, dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. En Jesucristo encontramos el nuevo nacimiento, aleluya. Él solo tiene el poder, solo Él tiene la capacidad para poder hacer en nosotros tal y como Él quiere que se haga. Bendito sea el Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén, Gloria a Dios. amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Esto es demasiado importante que podamos nosotros gozarnos de la escritura. Yes. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, si no me equivoco. ¿Qué dice? Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿Qué dice el verso 21? ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Ni dirán helo aquí, ni helo ahí. Porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Amén, Gloria a Dios. amén. Aleluya. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Antes de dar por concluido.